Jon Boainegasi, conocido también como Pogo, el payaso asesino, fue un asesino en serie que violó y mató a 33 hombres jóvenes, en su mayoría menores de edad, entre el año 1972 a 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferente lugar de la casa, y otras 4 fueron lanzadas en un río cercano. Se le llamó el payaso asesino, porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños, vestido de payaso, donde se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que creó él mismo. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny. Pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de toda la familia, y solía castigarle, pegándole con un cinturón de cuero. Además de que también abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a Jon un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar a la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Tanto en la infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años de edad, se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años de edad, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios era un esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, y siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas. Donde trabajó en una funeraria durante 3 meses, antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en un accidente. Tras ese acto, regresó a casa de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos poco después de su graduación. En 1964 se mudó nuevamente para trabajar como vendedor. Allí conoció a su esposa y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones. Se unió a la organización HISES y ascendió a vicepresidente. En 1965, según un estudio del profesor de psicología Jon Boaine,
contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez conseguía una erección, y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, donde fue gerente de un restaurante perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por abuso sexual a menores de edad. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido, salió en libertad condicional. El 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento, después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente, donde ocultó su registro criminal con gran éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. Jamás pudo, desde que fue sentenciado en 1968, volver a ver a su primera mujer, ni a su hija biológica. Tampoco pudo ver a su padre, pues murió el 25 de diciembre de 1969 de cirrosis hepática. Tras ingresar en el hospital el 17 de diciembre, Gacy no fue informado de su fallecimiento hasta después de su funeral. En 1971, compró una casa en un sector anónimo. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijos, se mudaron con él. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes, libre de miradas. En los siguientes 12 meses, mató a 14 personas. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente, se convirtió en vocal de mesa. En este puesto, fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama, Rosalynn Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía para John Gacy. Durante la búsqueda en la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al Servicio Secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el Servicio Secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. En julio de 1971, conoció a un joven, Michael, quien fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y de sexo. Gacy le golpeó con un martillo en la cabeza
y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972, recogió a un chico de 15 años de edad. Al día siguiente, lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró debajo de su casa, siendo el primer asesinato. Según las confesiones de Gacy, esto causaba malos olores y atraía moscas a mi domicilio. Hacia 1975, Carol ya sospechaba las continuas ausencias nocturnas de su marido. No eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. El 29 de julio de 1975, un chico llamado Juan, de 16 años de edad, fue violado y estrangulado. Tras una pausa delictiva de más de 3 años, el posterior divorcio de Gacy, en marzo de 1976, le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de 1 cada 3 o 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años de edad, declaró que John Wayne ofreció llevarlo a la estación de autobuses. De 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas y por último, estrangularlos. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Harto de la constante vigilancia policial, declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Incluso presentó un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. La policía ya había desenterrado 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas, dijo, las había arrojado al río cerca de su domicilio. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rechazado. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica. Pero el forense del condado demostró con evidencias que estas afirmaciones eran imposibles. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y a varias penas de muerte. Sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros.